Vamos a comenzar ya esta sección de Astronoticias, como siempre, con el profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, Santiago Pérez Hoyos, que es también investigador del grupo en Ciencias Planetarias. Hola, Santi, arratsaldeón. Arratsaldeón, Eva. Vamos a comenzar con esta noticia que comentábamos ahora en la entrada del programa, del hallazgo de un coloso cósmico dentro de la constelación del Sextante. Se trata de una estructura realmente, singular, primero por su tamaño y por su antigüedad. Estamos hablando de una especie como de supercúmulo de galaxias muy, muy antiguo que se empezó a formar 2.300 millones de años después del Big Bang. Primera cuestión, ¿algo que se forma 2.300 millones de años después del Big Bang? Bueno, es muy relevante este descubrimiento por lo siguiente, y es que dentro del universo tenemos una organización, podríamos decir, jerárquica, es decir, las estrellas se agrupan en galaxias, las galaxias a su vez se agrupan en lo que llamamos grupos, cúmulos, supercúmulos, estructuras cada vez de mayor tamaño. Sin embargo, hay una de las cuestiones sin resolver posiblemente, aunque ya empezamos a tener una idea bastante clara de la astrofísica, sería si primero se forman las estructuras de pequeño tamaño y luego estas se van arracimando de alguna manera para dar lugar a esas grandes superestructuras, o si sucede en sentido inverso. Entonces, hasta ahora no conocíamos una estructura tan grande como esta, que no estuviera en el universo cercano, y por lo tanto eran muy diferentes, estaban mucho más evolucionadas y quizá incluso tenían o podían llegar a tener un origen diferente, ¿no? Tenían sentido porque a lo largo del tiempo habían ido interactuando, sumando componentes. Correcto. Por así decirlo. Aquí, sin embargo, tenemos una estructura que es tan joven, aunque 2.000 millones de años nos pueda parecer mucho, pues es menos de la edad del sistema solar, por ejemplo, ¿no? Y apenas pasado ese tiempo, después de la formación del universo, ya aparece una estructura de este gran tamaño, que aunque es diferente en muchos sentidos es diferente de las estructuras grandes que tenemos en la actualidad, sí que es una sorpresa encontrarse una estructura de semejante tamaño, y bueno, pues nos informa un poco de cómo el universo joven, el universo temprano, podía tener, podríamos decir, grumos, ¿no?, en su estado original, que dan lugar a la formación de estas gigantescas estructuras. Por lo tanto, es un resultado muy interesante que todavía yo creo que hay que darle bastantes vueltas hasta encajarlo un poco con toda nuestra visión del universo. Pero sin duda es algo inesperado, ¿no? Si pensamos en clave de jerarquía de tamaño, después de la galaxia, ¿qué es lo que vendría? Bueno, las galaxias se agrupan en lo que llamamos grupos, ¿no? Por ejemplo, nuestro grupo local tiene unas 20 o 30 galaxias de tamaño medio. Claro, ahí ya depende de lo que cuentes o lo que dejes de contar, porque hay galaxias muy pequeñitas. Y los grupos, a su vez, se juntan en cúmulos y después en supercúmulos. Sin embargo, los límites de estas estructuras muchas veces son arbitrarios y no dependen tanto del número, por ejemplo, de galaxias o de su masa, como de las estructuras físicas que formen el universo, porque las galaxias no se distribuyen uniformemente por el universo, sino que se encuentran en unas redes que podríamos llamar filamentosas, a lo largo de las cuales se distribuyen, y que cuenta con enormes espacios vacíos. Por lo tanto, en parte esta descripción del universo es arbitraria, pero sí que nos muestra que el universo no es igual en todas las direcciones y que la materia tiende a organizarse formando ese tipo de estructuras. Ajá. ¿Y cómo ha sido descubierto este gigantesco supercúmulo de galaxias, cuya masa, por cierto, tengo aquí el dato y me parece interesante darlo, cuya masa es más de 1.000 billones de veces la del Sol? Bueno, pues se ha descubierto con los grandes telescopios infrarrojos. Básicamente es la única manera que tenemos de mirar a estas épocas tan tempranas y por lo tanto estos lugares tan lejanos del universo. Debemos mirar en longitudes de onda muy largas, debido a que el desplazamiento hacia el rojo pues desplaza pues las estructuras que podemos ver en la luz de las galaxias hasta longitudes de onda mucho más largas, ¿no? Y bueno, pues esencialmente a base de acumular horas y horas de observación, ¿no?, con grandes telescopios, como en este caso ha sido el telescopio Keck, que está situado en Hawái. Ajá. Bueno, pues vamos a avanzar en dirección a otro tema también que ha debido ser un descubrimiento desconcertante. Avanzamos hacia otro descubrimiento desconcertante. Se trata de una estrella joven que tiene a su alrededor orbitando 4 planetas del tamaño de Júpiter y Saturno. Dicen que desafía las teorías vigentes sobre la formación planetaria. ¿Por qué exactamente? ¿Qué tiene de singular este sistema de estrella más 4 planetas? Pues que tiene demasiados planetas grandes. Básicamente ese es el resumen, ¿no? Tiene 4 planetas de muy gran tamaño, el primero de los cuales es un Júpiter caliente, que ya conocíamos su existencia, y luego a más de 1.000 veces la distancia del primer planeta tenemos el cuarto de los planetas. Son todos ellos planetas gigantes. Es un sistema planetario posiblemente inestable y bueno, un poco lo que nos sucede con los sistemas extrasolares es que
no terminamos de encontrar un patrón común en todos ellos, ¿no? Parecen cada uno de un padre y de una madre, y realmente pues este es quizá uno de los más raros, ¿no? Nunca habíamos visto tantos planetas gigantes juntos, y a pesar de que están bastante separados entre sí. A pesar de que están bastante separados, sí. Aunque obviamente nuestras observaciones dejan mucho que desear, o falta mucho todavía para que sean completas. Es decir, seguiremos descubriendo planetas en sistemas planetarios que ya conocemos, y yo creo que nos seguiremos dando sorpresas, ¿no? Aquí la clave está en la estabilidad. Conseguir un sistema planetario como el nuestro, que es bastante estable, parece improbable, y parece que los sistemas deben pasar por etapas bastante turbulentas hasta que se apaciguan, ¿no? Y ya todos los planetas grandes se sitúan en los lugares adecuados para asegurar la estabilidad del conjunto, ¿no? En particular, este sistema es muy joven y por lo tanto, bueno, pues le queda mucha evolución por delante, y bueno, pues realmente lo que te decía, ¿no? Nuestros criterios sobre cómo se forma un sistema planetario han cambiado mucho gracias sobre todo a la misión Kepler y a toda la cantidad de planetas que venimos descubriendo en la última década, y esto nos hace replantearnos también un poco cómo evolucionan los sistemas planetarios y cómo llegan a establecerse en unas órbitas que podríamos llamar estables, ¿no? Bueno, pues arrojar luz sobre la formación de planetas que orbitan cerca de su estrella es la misión Bepi-Colombo, que sale a las 3:45 de esta madrugada a bordo de un cohete Ariane 5 desde el Puerto Espacial Europeo de Kourou, en la Guayana Francesa, rumbo a Mercurio. Ya charlamos la semana pasada con una de las responsables de la Agencia Espacial Europea en España, responsables de esta misión Bepi-Colombo, y que hay que decir que es una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y la agencia japonesa JAXA, y que tiene como objetivo el planeta más pequeño y menos explorado del sistema solar. Mercurio está muy cerca del Sol. Hablando de la conformación de otros sistemas ya extrasolares, ¿es habitual encontrar planetas tan cerquita de sus estrellas? Pues realmente no tenemos la capacidad de detectar mercurios y por lo tanto no podemos responder a esa pregunta. Mercurio es demasiado pequeño, está muy cerca pero es muy pequeño, y ahora mismo pues no podemos tener una estadística fiable de este tipo de planetas en la galaxia, ¿no? Sí, así que si tiene símiles no los vamos a descubrir ahora mismo, ¿vale? Pero, ¿y qué podemos decir de Bepi-Colombo? Sí, bueno, pues Bepi-Colombo, aparte de ser la tercera misión que visita el planeta, que es una cosa nosotros solemos hablar de Urano, ¿verdad? El pobre olvidado. Pobre, sí. Sobrevolado solo por las Voyager. En este caso Mercurio no anda mucho mejor, porque solo lo visitaron la misión Mariner 10 y la misión Messenger de NASA, que terminó en 2015 sus operaciones. Entonces Bepi-Colombo, pues sin duda todo lo que descubra va a ser prácticamente nuevo, ¿no? Y ya Messenger nos dejó algunos misterios sobre el funcionamiento de Mercurio. Por ejemplo, relativos a su contracción, ¿no? Al hecho de que es un planeta que se está contrayendo debido probablemente al enfriamiento del núcleo, a su mineralogía también. Y luego, desde el punto de vista que a mí me atañe, al no tener atmósfera, pues siempre lo miro un poco con ojos, vamos a decir, despectivos, ¿no? Pobre Mercurio. Es un planeta pequeñito y aunque tiene una atmósfera interesante, que se produce por la interacción con las partículas cargadas que emite el Sol, y es demasiado pequeño como para retener una atmósfera, ¿no? Bueno, Bepi-Colombo va a ser un hito en la exploración de Mercurio, entonces, debido precisamente pues, a que es una misión ambiciosa y que apenas hemos visitado este planeta, ¿no? Ajá. Hay un tema que me llama especialmente la atención. Ya nos lo apuntó la especialista de la Agencia Espacial Europea con la que charlamos hace unos días. Claro, nos explicó que el viaje dura 7 años. Que la misión sobrevolará una vez la Tierra, 2 veces Venus, 6 veces Mercurio y luego ya entrará en órbita. ¿Por qué es tan difícil entrar en órbita en Mercurio? Buena pregunta, pues porque está demasiado cerca del Sol y por lo tanto las misiones tienen que tener cuidado de no caer directamente al pozo gravitacional que genera el Sol, ¿sí? Y tienen que entrar en una órbita muy, muy específica, ¿no? Eso hace que las visitas a Mercurio, pues a pesar de que está relativamente cerca de nosotros, pues sean más complicadas de lo que podría parecer, ¿no? Puede ser más sencillo, por ejemplo, establecer una órbita en torno a Marte que a Mercurio, precisamente porque Marte está más alejado del Sol y por lo tanto pues tiene otros problemas, evidentemente, pero desde ese punto de vista es un poco más sencillo. Desde luego el momento de lanzamiento de la misión, como decíamos esta madrugada, sobre las 3:45, es uno de los puntos críticos de toda misión espacial. La Agencia Espacial Europea ha instalado un sistema de streaming en su página web para que si alguien está animado a trasnochar, pues poder seguir todo el lanzamiento desde la comodidad de su ordenador o de su teléfono móvil. Así que si alguien se anima, vamos a colgar luego en nuestra página web
la dirección correcta, el enlace para seguir este streaming. Vamos a dejar a Bepi Colombo, deseándole la mejor de las suertes en este primer momento de su lanzamiento, para ver por dónde anda una misión muy veterana que partió de la Tierra en 1977, la Voyager 2 de la NASA, que podría perfectamente haber finalizado ya, porque anda que ya son años, pero por ahí sigue, y además a punto de entrar en el espacio interestelar. Su hermana, no sé si mayor, porque la Voyager 1 es un poquito anterior o partieron a la vez. De hecho, sí, salió un poquito más tarde incluso. Sí, bueno, pues la Voyager 1 ya está en el espacio interestelar. Sí. Y la Voyager 2, insistimos, después de ser lanzada en 1977 y de haber viajado por todas partes, ¿esta fue la que pasó por Urano? Creo que sí, sí. Pues se dirige hacia el espacio interestelar. ¿Esto qué significa? ¿Se puede mantener el contacto sine die con este tipo de artilugios? Bueno, sine die no. Creo que NASA hablaba de 2025 como el límite de la misión debido no tanto a los límites de comunicación, creo, como a los problemas ya que arrastra una nave tan veterana, ¿no? Yo les tengo mucho cariño a las dos porque tienen la misma edad que yo. Para decirte, te has criado con ellas. Espero funcionar hasta más allá de 2025 sin problemas, ¿no? En este caso, ¿por qué hay esta diferencia de 6 años? Porque The Voyager 1 decíamos que salió al espacio interestelar en el 2012. Bueno, pues se debe en parte a las diferencias de trayectoria y en parte a que digamos que la heliosfera, que sería la esfera de influencia de nuestro Sol, no es homogénea, no es igual en todas las direcciones y por lo tanto pues una está atacando por un lugar donde la heliosfera se extiende un poquito más. ¿Cómo sabemos que está abandonando la heliosfera? Pues porque empiezan a recibir, podríamos decir que reciben más partículas cargadas del exterior que del propio Sol y por lo tanto ya se encontrarían en lo que llamamos el medio interestelar, en el espacio interestelar, donde están expuestas y no están protegidas por la propia radiación de nuestro Sol, ¿no? De manera que ya podríamos decir que tenemos dos auténticos viajeros interestelares en funcionamiento. Nos quedan ya poquitos años de contacto con ellas probablemente, pero bueno, mientras tanto nos siguen dando información muy interesante. Sí, sí. Estamos hablando de tecnología de los años 70. Bueno, incluso anterior. De ellas, sí, claro, porque desde que se empezó, me imagino, a pergeñar la misión hasta que se lanzó en el 77, si hubiera que plantearse algún tipo de dato técnico, tienen que tener ya todos los ingenieros muy jubilados. Bueno, hablábamos antes del verano, si no recuerdo mal, hablábamos de una reprogramación en la que habían sometido a estas naves y para ello, si no recuerdo mal, tuvieron que traerse de la jubilación a un ingeniero. Seguramente en Florida. Es muy, muy peliculero esto, ¿no? Pero sí, así fue. Y efectivamente, muchos de su tecnología está obsoleta, ¿no? Por ejemplo, las cámaras que montan, que ya no funcionan, las cámaras que montan son de televisión, mientras que, bueno, ya en aquella época no existían las cámaras digitales, ¿no? Claro. Que son mucho más baratas y mucho más ligeras, ¿no? Y hablando de novedades en el ámbito de la exploración espacial, tenemos que decir que se ha inaugurado el primer telescopio robótico infrarrojo capaz de monitorear todo el cielo del hemisferio norte. Nos mencionabas precisamente antes estos telescopios que hacen sus rastreos en el infrarrojo, cuando hablábamos de este coloso estelar. Claro, hay dos maneras posibles de observar el universo y las dos son interesantes. Y uno podría pensar que los astrónomos queremos ver cosas muy pequeñas, muy lejos, y por lo tanto nos interesa estudiar una parte muy pequeña del universo. Pero eso solo es una parte de la película, porque al mismo tiempo necesitamos tener nuestros ojos abiertos a todo lo que nos rodea. Y existe una corriente, digamos, de observación que intenta tomar imágenes de la mayor cantidad de cielo posible en la menor cantidad de tiempo, ¿no? Y este telescopio se enmarca un poco dentro de este esfuerzo, de manera que cada noche sea posible tomar una imagen completa de todo el cielo del hemisferio norte, y eso nos va a permitir estudiar fenómenos que suceden muy deprisa. En general van a ser fenómenos relativamente brillantes porque, claro, tienes que sacrificar algo, ¿no? en esta ecuación y si quieres verlo todo, pues tienes que conformarte con las cosas más brillantes. Y es muy importante porque existen pocos instrumentos similares a este trabajando en el infrarrojo, ¿no? Y el infrarrojo tiene una parte de información que puede ser también muy interesante, ¿no? De manera que vamos un poco en esa línea, ¿no? Una vez descubres algo interesante, puedes enfocar tus ojos más poderosos, podríamos decir, a esa región del cielo y estudiarla con detalle. Pero si no tienes
instrumentos de este tipo, pues te vas a perder un montón de eventos que suceden inadvertidamente en el universo continuamente y en direcciones que uno no puede prever, ¿no? Sí, y las personas apasionadas por la astronomía están de enhorabuena porque entre el 29 y el 31 de octubre, o sea, dentro de muy poquitos días, va a tener lugar en Bilbao, concretamente en el Palacio Euskalduna, una conferencia internacional organizada por la Agencia Espacial Europea, titulada Space for Inspiration. En este caso no solo se trata de inspirar amor por la ciencia, sino de inspirar actividad, podríamos decir, industrial y tecnológica, y animar a la gente, sobre todo a las industrias, a utilizar el espacio como un campo de trabajo que puede dar lugar a muchos avances sociales de muchos niveles. Y por lo tanto en estas jornadas pues se hablará también de las posibilidades económicas que tienen aplicaciones de explotación de datos espaciales o incluso el desarrollo y participación en misiones espaciales, ya sean científicas o puramente comerciales, ¿no? De manera que son unas jornadas muy orientadas a la innovación, lo que se suele llamar la innovación económica, ¿no? E industrial, ¿no? Que pueden dar respuesta a esa cuestión siempre presente, ¿verdad? Oye, ¿y para qué sirve gastarse esa burrada de millones para ir a Mercurio con Bepi Colombo? ¿Para qué nos sirve? El espíritu de la Agencia Espacial Europea es abrir las fronteras para que después los ciudadanos europeos puedan obtener un beneficio económico o social de todos estos avances. De manera que, bueno, pues ahora estamos viendo empresas privadas que están saliendo de transporte espacial, por ejemplo, y esto es muy interesante. Ahí hay una potencialidad de negocio y una potencialidad de desarrollo que conferencias como estas intentan desarrollar, ¿no? Pero también va a tener una vertiente divulgativa porque tenemos el lunes la conferencia que va a impartir Paolo Nespoli, el astronauta italiano. Esta será en el Bizkaia Aretoa, no en el Palacio Euskalduna, y que está abierta a todo el público. Y donde se intentará ofrecer una visión subjetiva de lo que es pues eso, viajar al espacio, ¿no? De trabajar con los transbordadores espaciales como lo hizo él y con la Estación Espacial Internacional. Gracias, Santi. Hasta pronto.